séptima, Radio con Voz. Dina Ciraolo está esperándonos en línea y la están esperando Jorge desde Concordia, Entre Ríos, esperando a su prima Dina Ciraolo. Hola Jorge, buen día, genia. Mira, desde Entre Ríos hasta Ushuaia, Dina Ciraolo, ¿cómo estás? Te están escuchando por todos los wines de este país. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, sí, bueno. enloquecida de día viernes previo a la fiesta, en realidad, pero... Bueno, viste, a nosotros, bueno, ya catarseamos toda la primera parte del programa. Ay, bueno, renegando con las fiestas. Bien, tercera columna, Dina, de hoy, bueno, ¿qué temita hoy, no? La feminización de la pobreza. Exactamente, hoy quería tocar ese tema porque bueno, me pareció importante en el marco de primero de los contenidos de la ESI, pero además en el marco de las condiciones actuales en las que estamos viviendo a nivel gobierno, a nivel medidas, tanto como con el decretazo como con las medidas que se fueron tomando esta semana y desde que empezó a hacer anuncios, digamos. Y sí. Y bueno, en ese marco nosotros tenemos los contenidos de la ESI que son como cualquier contenido de cualquier otra materia. Por ejemplo, en matemática vos tenés numeración, en primer grado vas del 1 al 100, en segundo del 100 al 200. De la misma manera, el contenido aparece en ESI, pero se va complejizando dependiendo del nivel y dependiendo de la edad o del grado o del curso en el que se encuentren los estudiantes. Para el nivel secundario tenemos una temática que se llama el análisis crítico de la feminidad y de la masculinidad en distintos contextos. Y a partir de ahí, de ese contenido que parece muy amplio, que es muy amplio, uno va haciendo recortes, ¿no? Uno debería ir haciendo recortes. Sí. Entonces, por ejemplo, cómo era la femineidad en la época de la colonia, cómo era la femineidad en la época de el primer gobierno patrio, bueno, cómo era, y nosotros, o por lo menos a mí lo que me interesa hablar ahora, es de la feminización de la pobreza, que es un proceso que se está dando a nivel mundial, que ya perdón, tengo perros. Sí, no hay ningún problema. Nuestros columnistas tienen perros, gatos y bueno, participan también. Sí. Y bueno, es un proceso que se da a nivel mundial y en el que básicamente lo que dicen las estadísticas es que el mayor número de pobres son mujeres o niñas. Uh-huh. En ese sentido, nosotros en nuestro país tenemos, los mismos índices, digamos, por eso estaban algunas medidas como las de la asignación universal por hijo, como las medidas que tenían que ver con paliar situaciones que tienen que ver con la desigualdad que hay, con la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, y el acceso tanto a educación como para acceder a mejores trabajos, como a trabajos bien pagos, a igual trabajo. Sí. No se remunera de la misma manera para mujeres que para hombres. No en todos los rubros, obviamente, uh-huh, pero en general, en la industria, en las fábricas, en el comercio, las mujeres son las que encarnan los peores, digamos, los trabajos más precarizados y más empobrecidos. Entonces tenemos, porque además hay toda una mirada sobre la femineidad que la ubica en las tareas de cuidado. Sí. Entonces tenemos mujeres precarizadas siendo empleadas en casas de familia, siendo empleadas de limpieza, digamos, todos los rubros o de cuidado de niños y niñas, todos los rubros que están asociados a la femineidad. En general son, digamos, tareas que son mal remuneradas y además hay precarización laboral. No cobras vacaciones, no cobras si te enfermas, bueno, etcétera, etcétera. En este marco, que nosotros podemos analizar a nivel mundial, a nivel local, a nivel Argentina, digamos, podemos ir viendo y analizando cómo se traduce, digamos, que la cara de la pobreza sea la cara de una mujer o de una niña. Si lo ponemos en contexto, en esta semana los anuncios de Petovelo,
Sí. fueron directamente hacia esas mujeres empobrecidas que cobran planes sociales y que además, digamos, tenían la intención o tienen la intención de manifestarse y de pelear y luchar por sus derechos, ¿no? Uh-huh. Que se ven amenazados por las distintas medidas. El problema del anuncio de Petovelo es que va directamente, digamos, ¿quién era el interlocutor de ese discurso? Eran las mujeres pobres. Las mujeres pobres que necesitan cobrar esos planes para poder llegar a fin de mes, pero que además, los planes sociales que están, digamos, en este momento, pero que además tienen que llevar a sus criaturas a las manifestaciones, claro. Porque a mí como docente me pasaba, ¿qué hago con mis hijos? No tienen escuela porque hay paro, hay manifestación, me la llevo a la marcha. Bueno, y hubo toda una cuestión, una mirada de sancionar legalmente a las personas que llevaran niños a las manifestaciones. Cuando uno dice personas, parece muy amplio, pero claro, en realidad son las madres que llevan. Somos las madres las que llevamos, las tías, las abuelas, las que llevamos a las infancias a las manifestaciones. Claro. Y las llevamos precisamente porque la tarea de cuidado está feminizada. Somos nosotras las que tenemos. Si queremos ir, si queremos ir si queremos pelear por nuestros derechos, tenemos que hacerlo con nuestras criaturas, porque es la única forma en la que podemos asistir a la manifestación. Entonces no solo es riesgoso, es peligroso, es discriminatorio, sino que además es como Orwell, ¿viste? Como estar en 1984. Sí. Realmente a mí me dolieron mucho los anuncios, pero este anuncio en particular, porque cercena las libertades de las personas y en este caso cercena las libertades de las mujeres aparte en particular. Sí. Y entonces en ese marco, digamos, uno puede desde la ESI analizar cómo las mujeres estamos no solo ceñidas, digamos, por lo cultural, sino que además en este caso se les puso a las mujeres empobrecidas o a cualquiera que quisiera manifestarse un chaleco de fuerza prácticamente, en donde no podés moverte y no tenés opciones, más opciones que la de quedarte, porque realmente nosotros todos sabemos cómo funciona el sistema penal y si te arman una causa, digamos, hasta te amenazan con perder el hijo, básicamente, o la hija, uh-huh. Si vas a una manifestación. Entonces, bueno, en este marco yo quería tratar temas muy puntuales que son como conceptos muy modales de lo que sería la ESI, que serían los de diferencia, desigualdad y discriminación. Uh-huh. Que hay que tratarlos los tres juntos, porque la diferencia es lo que hay entre todos. Todos tenemos diferencias, la diversidad, y desde ahí podemos, estudiando este concepto, podemos abrazar, digamos, de alguna manera la diversidad de la vida, que se ha demostrado evolutivamente que lo mejor para la vida es que haya diversidad. Claro. Entonces, mientras más diferentes seamos, mejor para nosotros y para la especie. Obvio. Después está el concepto de desigualdad, que la desigualdad lo que hace es asumir que esa diferencia tiene un valor distinto. Entonces hay unas personas que merecen ciertos derechos y otras personas que no los merecen en función de esas diferencias. Pueden ser diferencias de raza, pueden ser diferencias de género, diferencias de color de piel, diferencias, por ejemplo, el acceso que tienen los inmigrantes en la Argentina a la salud pública, cosa que también está puesta uh-huh. en tela de juicio ahora con estas medidas. Bueno, es hacer de esa diferencia, es convertirla en una desigualdad. Y la discriminación directamente es lo que pasó con este anuncio de Petovelo, que es decir, determinadas personas no se pueden manifestar, porque en este caso tienen hijos o son beneficiarias de un plan para esos hijos. Entonces es muy peligroso verlo en ese contexto, porque las personas más empobrecidas son las personas que en definitiva no van a poder manifestarse. Obviamente estamos quiero decir, en Argentina, no es una cosa que quiero decir, si la manifestación fuera en Canadá sería distinto, pero claro. Bueno, en Argentina
la gente va. Pero de todas maneras, el miedo, y o sea, que en definitiva es como la finalidad de esos anuncios, infundir miedo, bueno, tienen que ver con esto y se basan sobre los supuestos además que se tienen sobre las mujeres empobrecidas, en donde se considera que son, por ejemplo, fáciles de llevar, que son fáciles de convencer de cosas de cualquier cosa. Hay un supuesto de la mujer migrante, empobrecida, sí, y digamos y planera, en donde va a las manifestaciones porque cobra un plan, va a las manifestaciones porque la aprietan, o sea, como que ni siquiera sabe para qué está en la manifestación. Sí. Y toda esta cuestión son los supuestos que se tiene sobre el otro. Cuando nosotros hablamos de diferencia, desigualdad y discriminación, tenemos que ponernos siempre en el lugar de decir, bueno, uno configura su identidad diferenciándose de los demás, ¿no? Sí. Ahora, que esa diferenciación no sea en negativo, que esa diferenciación no sea, digamos, por la contraria, por adjetivar o aplicarle o adjudicarle a la otra persona malas decisiones, malas conductas o lo que sea en función de su color de piel, en función de su situación económica, en función de sus creencias políticas o no. Entonces es como un abanico bastante grande para trabajar yo recomiendo trabajarlo en media, empezar en primer año a trabajar el tema de la feminidad y la masculinidad en los distintos contextos, pero quería traer a propósito este tema para dar cuenta de cómo uno puede complejizar, cómo puede llevar y tensionar un contenido y lo puede complejizar de una manera, claro, que, por ejemplo, para cuarto, quinto, a partir de tercer año, hablar de la feminización de la pobreza es muy importante, porque aparte, sí, nosotros no es que le hablamos a nadie, no es que tenemos una tribuna vacía cuando estamos en el aula, le estamos hablando a estas mismas mujeres, sí, y a estas mismas chicas que probablemente estén pasando por situaciones de empobrecimiento o situaciones de inmigración o situaciones por las cuales necesiten una ayuda del Estado a través de un plan social, y entonces hay que poner, o en su casa sucede esto, entonces hay que poner en tensión todas estas cuestiones, porque no es que le estamos hablando a marcianos que no viven en la tierra, ni, claro, en el mismo lugar que pasan estas cosas. Claro. Acá hay unos mensajes. Dina dice, temas, tareas mal remuneradas y en negro, cuando hablabas de las tareas que de las mujeres, y al respecto tengo por ahí una cosita, y dice, una extorsión perversa, bancarse la pobreza y no reclamar, claro. Sí. Yo me quedé pensando en esto que decías, planera ya de por sí, decir que esta mujer es planera, ajá, es como un estigma y ya de por sí connota discriminación, pero estando entre adultos y adultas de las escuelas, yo he escuchado perdón por lo que voy a decir, bueno, estas secundaria, ¿no? Estas tienen hijos para cobrar un plan. Sí. Esto a mí me ha pasado. Esa es la concepción de planera. Tienen hijos para cobrar un plan. Eso me parece súper denigrante y bueno, sí, ya sabemos, igual a nadie le importa lo que yo piense, pero digo que es una locura pensar que una mujer tiene un hijo primero para tener algo y algo entre comillas, ¿no? Porque no tienen nada estas pobres chicas, porque hablan así, estas pobres chicas no tienen nada, lo único que pueden tener es un hijo y después cobrar un plan por eso. Esto es posta, nadie me lo contó, lo escuché yo. No, pero además en relación a eso hay todo, por eso te decía los supuestos sobre las diversas identidades, y en este caso sobre las mujeres que cobran planes o las mujeres empobrecidas. Hay un supuesto de que todas cobran un montón, digamos, porque tienen un montón de hijos para, sí, cobrar un montón de planes. Y estadísticamente hablando, creo que el 5% de las mujeres que cobran la asignación universal por hijo tienen más de 3 hijos.
Sí. El núcleo duro de las mujeres que cobran la asignación familiar por hijo, la asignación por hijo, es tienen un hijo o dos. Entonces ya ni siquiera se sostiene desde un nivel estadístico, un nivel de claro. Está bien, sabemos que las estadísticas se pueden modificar, pero cuando vamos a los números se pueden modificar, se pueden usar para un lado o para otro. Pero en este caso, digamos, son datos concretos de la realidad. Claro. ¿Cuántas mujeres hay con más de 3 hijos? ¿Cuántas mujeres con 2? ¿Y cuántas mujeres con 1? Y en ese sentido, primero que no se embarazan para cobrar el plan. Sí. Segundo, que la ayuda del Estado, esto también tiene que ver con una forma de entender el mundo. Obviamente que no tiene nada que ver con la forma que tiene la gente que en este momento está en el gobierno. Si nosotros postulamos que el Estado tiene que apoyar y tiene que garantizar que esas infancias lleguen, digamos, estudien, se eduquen, porque ¿cuál es el problema acá? Que el hecho de la feminización de las tareas de cuidado hace creer que todas las tareas que hacemos nosotras las mujeres en relación a las niñas, son por amor, son porque tuvimos un hijo y por amor yo lo voy a criar 25 años, porque aparte cada vez la adolescencia es más larga. Sí. Lo voy a criar 25 años, así el día de mañana va a poder ir a trabajar a una empresa por 2 mangos. Entonces lo que se dice de las corrientes feministas es que hay todo eso que como la frase que dice todo eso que llaman amor es trabajo no pago. Sí. Bueno, precisamente cuando las mujeres hacemos que tanto hacemos, digo, porque es la organización de la casa, le damos de comer a la fuerza obrera, le damos de comer a la futura fuerza obrera, criamos, logramos que estudien, que vayan pasando etapas, que duerman, que tengan todo lo necesario, la futura mano de obra barata de las empresas. Uh-huh. Entonces, y que trabajan, digamos, y también para el Estado. Entonces, lo que se dice desde este lugar es, bueno, entonces el Estado ¿qué va a hacer porque está bárbaro hablar de la igualdad de tareas en la casa ahora entre varones y mujeres? Ahora, el Estado, mientras tanto eso no sucede, ¿qué es lo que hace para que esas mujeres puedan, por ejemplo, estudiar, puedan acceder a mejores trabajos? Y la única forma es con ayuda económica, obviamente después, o sea, económica en el sentido que quieras pensarlo, económica porque sí. Estás poniendo la plata en educación, porque estás poniendo la plata en salud, para que tengan que ir no a las 5 de la mañana, sino que puedan ir a las 10 de la mañana cuando les exiges a tener un turno y no tener que salir con frío, con las criaturas. O directamente en planes sociales entregándoles la plata en mano, porque también hay una discusión en ese tema de bueno, claro. hasta dónde, o sea, hay una cuestión que tiene que ver con la autonomía, tienen el derecho de contar con ese dinero y hacer con ese dinero lo que quieran como cualquiera de nosotros. Entonces, de hecho, la asignación familiar por hijo, la asignación universal es una cosa, pero todos los trabajadores del Estado y todos los trabajadores de empresas privadas cobramos sí. Asignación familiar. Claro. Entonces lo que viene a hacer la asignación universal por hijo es, bueno, vos estás desocupada, no tenés trabajo, por lo tanto no percibís una asignación familiar, bueno, el Estado te lo garantiza. Exacto. Bueno, ahí está la presencia del Estado, porque dicen, ¿y el Estado dónde está? ¿Y dónde está? Y acá está el Estado, o sea, es como si un señor Estado. Ahí se ve la presencialidad del Estado. Cuando te digo esto de las planeras tienen hijos y qué sé yo, me quedaba en el tintero decirte de quién escuchas estas personas. Primero que la escuchás de mujeres profesionales, que perciben que aparte de hacer todas estas tareas, ¿no?, de cuidado de los hijos y qué sé yo, después desarrollarse en una profesión fuera de la casa, o sea, que lo han vivido, pareciera como una especie de resentimiento, como yo no lo tuve, entonces no tenés derecho a tenerlo, vos, mujer, ¿no? La sororidad ausente en ese sentido. Bueno, pero es que es lo que pasa, que yo no me acuerdo quién es, y es alguien que debería recordarlo, pero no me acuerdo quién es, que dijo que el machismo es una ideología que no está en el cuerpo, está en la cabeza. Uh-huh. Entonces, está en el pensamiento. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿por qué un hombre no podría ser feminista? ¿Por qué una mujer no podría ser
independientemente de que no son las dos cosas, el feminismo es una corriente ideológica y el que busca la igualdad entre mujeres y hombres, y el machismo es una ideología dominante que cree la predominancia del varón sobre la mujer. Pero machistas podemos ser todos. Claro. Y todas, y todes. Sí, obvio. Y en ese sentido a mí me ha tocado, que me ha pasado en la escuela, yo tengo hijos de distintos papás y me ha tocado escuchar de compañeras que dicen, ¿y qué querés también si esa mamá tiene de cada hijo un paisano? Sí. De cada pueblo un paisano. Yo digo, bueno, yo visité varios pueblos también. Claro. Y soy docente y nada impide que yo pueda tener mis hijos y mis hijas estudiando o no hace eso a la calidad de mi maternidad, digamos. Jorge dice, en realidad los perversos no tienen ideología, son perversos y listo. Pero llama la atención que cuando un gobierno sube de derecha, se triplica por 100 la perversión. Eso es cierto, bueno, ya lo hemos visto. Pero además los trabajadores y trabajadoras registrados también se nos paga un dinero por escolaridad y una asignación. Esto era lo que también un poco avanzaban los oyentes que están en línea. Me quedaba también, no sé, una historia que la conté fuera del aire de una mujer, una señora que debe tener alrededor de 75, que cuando nació la regalaron, ¿no? Te la dejo para que te ayude, o sea, cuando ya tuvo una edad para poder hacer tareas de limpieza y ese tipo de cosas, la regalaron a una familia y obviamente sin acceso a educación, nada, aprendiendo de la familia, porque fue de familia en familia, ¿no? Yo no la quiero tener más, bueno, entonces se va con otra y se va con otra, así, una persona que existe hoy aquí en Neuquén. Ha quedado, en las con tareas de cuidado para los mayores, ¿no? Acompañando a mayores y haciendo lo que puede, limpiando, cocinando. Tiene la jubilación mínima, digamos, la de... pero bueno, está ahí ahora viviendo como de prestado. Digo, ¿qué vida le...? No sé, me parece que ahí también tiene que estar el Estado. Sí, lo que pasa es que en esto que vos hablas, en esta, digamos, experiencia personal, no experiencia personal, sino de una persona en particular, lo que vos estás relatando es cómo los cuerpos de las mujeres han sido objetivizados a lo largo de la historia y que eso está actualmente presente, donde somos moneda de intercambio. Somos moneda de intercambio, antes y ahora, digamos, para matrimonios, para tareas de limpieza. Bueno, ya tenés edad para irte a vivir a una casa, entonces esto que antes era muy común de colocar a las nenas en las familias para que trabajaran, bueno, primero porque te saca una boca que alimentar de la casa, segundo porque esa nena vos la estás viendo como un objeto y como una... que tiene un valor agregado, digamos, en el sentido de, bueno, la voy a usar porque va a traer dinero o porque por lo menos va a dejar de molestar acá en casa, digamos, porque aparte la molestar en el sentido de que las mujeres no hemos sido consideradas, por algo la gente se alegra tanto cuando es un varón, porque tener un hijo varón es como, bueno, te aseguraba que va a trabajar, que va a traer, es el imaginario que va a traer, como se llama, providencia para la casa, pero en cambio tener una mujer es tener un clavo de alguna manera, y eso todavía está, o se las deriva para que en algunas culturas, en algunas familias, en algunos lugares se las deriva para que cuiden en otros lugares, limpien en otros lugares, o se las utiliza en la casa para eso, mientras el varón y el hermano varón está jugando al fútbol, ella está limpiando la mesa, lavando los platos, limpiando el piso, cuidando a los hermanos más chicos. Claro, obvio. Pero esto tiene que ver con los supuestos acerca de las mujeres empobrecidas aún más, porque bueno, también otro concepto que está bueno verlo en otro momento porque es muy amplio de ver, que es el de interseccionalidad, que no somos una identidad única, sino que somos la intersección de todas nuestras, de alguna manera, diferencias. Entonces, si yo soy mujer, soy empobrecida, soy migrante,
y además no tenga estudios, por ejemplo, todas esas características confluyen para generar una identidad. Y ahí es donde la presencia del Estado es necesaria, no solo para darle oportunidad a esta mujer para estudiar, porque no la tuvo cuando era chica o cuando era más joven, porque estaba criando a sus hijos o los hijos de otro. Tiene que haber salud para que esa mujer pueda acceder a pastillas anticonceptivas, a una ILE, a información general sobre cómo prevenir un embarazo o no, si no quiere prevenirlo, pero que tenga la información. Y el Estado en educación, el Estado, vas viendo, digamos, cómo la presencia del Estado es necesaria en todos esos momentos, porque no todos tenemos las mismas igualdades y oportunidades a la hora de enfrentarnos al mundo. Entonces el Estado es el que tiene que garantizar que esas personas, que todos estemos en igualdad de condiciones. Bueno, pero son dos modelos. Ahora el modelo actualmente considera que el Estado no tiene que regular esas cuestiones. Entonces ahí, vamos a ver que las primeras que van a sufrir este achique y este ajuste van a ser las mujeres. Vamos a ser las mujeres. Sí, claro. Buenísimo. Siempre se me ocurren cosas y no puedo evitar la autorreferencia, ¿viste? No la puedo evitar porque cada vez que hablamos me repienso algunas cuestiones de mi propia vida. Pero mira, una de las con respecto a eso, después te dejo, con respecto a eso, vos sabés que una de las cosas que hizo el feminismo fue recuperar la voz y la narrativa de la historia personal, porque precisamente nuestras historias, las historias de las mujeres, no entraban en los libros ni de historia ni los grandes libros, porque no era la cosa doméstica, por decirlo de alguna manera, no entraba dentro de los intereses de los seres humanos. Claro. Que los seres humanos eran definidos por el varón. Entonces se revaloriza la anécdota y se revaloriza el diario personal como obra que tiene un valor no solo en este caso novelístico, narrativo, sino que además tiene un valor histórico, un valor sociológico. O sea, es re importante recuperar la propia historia. Y claro, y desandarla también, ¿no? Porque se me venían un montón de imágenes de mi propia vida cuando hablábamos o cuando contabas, y dije, mirá de dónde venía. Y creo que mi generación está como en esa coyuntura de o para un lado o para el otro, ¿no? Está como peleando. Yo tengo 50 y digo, estamos desandando algunas, desaprendiendo algunas cuestiones, o ya está, ya te pasaste para el otro lado y ya decís, no, y una mujer como yo me tengo que quedar, atender al marido y qué sé yo. O quedarse en una situación que no te gusta, pero quedarse igual porque es lo que se espera de vos, o porque la mujer fue hecha para eso, etcétera, etcétera. Bueno, pero la ESI apuesta precisamente a desandar todos estos supuestos y a que sean los propios chicos y chicas y chiques que vengan como a interpelarnos y a decirnos, bueno, pero esto que estás haciendo no va. Claro, y hay que escuchar, porque los grandes muchas veces creemos que nos las sabemos todos, y a veces te devuelve una mirada, las otras generaciones, y vos decís, mejor me callo la boca. Claro. Sí, me ha pasado en ámbitos del laburo, y me ha pasado con mis hijas, y me ha pasado con estudiantes que he tenido la suerte de encontrarme en la vida. Así que Dina, súper interesante como siempre. Si no te vas de vacaciones, te esperamos el viernes que viene. No, acá voy a estar. Dale. Bueno, y ya preparando el programa para 2024, supongo. Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la buena onda. Gracias a vos, Dina. La verdad, un placer. Te esperamos el viernes. Un abrazo grande. Gracias. Dale, un abrazo. Un abrazo. Dina Ciraolo, columna de Esipedia, aquí en El Oro y El Moro. Una maravilla tener esta gente en la radio. La verdad que sí, interesante poder escuchar
y practicar el ejercicio de escuchar nosotros, los varones, la problemática que nos refleja desde ESI la realidad que viven las chicas, las mujeres, y justamente esta temática va en concordancia justamente con la situación que se está viviendo. Sí. No nos queda otra que escuchar, aprender, reflexionar e interpelarnos también como varones en este caso. Sí, y construir nuevas masculinidades también, ¿no? Claro, obviamente. De eso se trata. Con todas las diferencias, como dijo Dina en la columna, diferencia, porque podemos desde la diferencia abrazar la diversidad. Tal cual.